Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a su video académico. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la sucesión testamentaria en su primera parte y en esta oportunidad vamos a terminar de desarrollar el tema para poder iniciar con nuestro próximo video el tema de la sucesión intestada. Antes de dar inicio, pues quiero invitarlos a que se suscriban al canal para que podamos seguir creciendo y sean parte de la familia de Tomando un Café con Ana. De igual forma, los quiero invitar a que se suscriban a mi página a que me sigan, perdón, en mi página de Facebook. Me encuentran como anar.chacón y en mi Instagram como @anar.chacón. Ahí subimos más videos con temas académicos sobre la carrera de Derecho para que el estudio pues sea más dinámico. Y ahora sí, vamos a dar inicio. Antes de partir sobre la segunda parte que vamos a hablar sobre la aceptación y renuncia, la figura del albacea, la herencia condicional y a término, vamos a hablar acerca de la nulidad, revocación, caducidad y falsedad del testamento. Quería hacerles un breve resumen de temas que ya hemos desarrollado anteriormente con el fin de que ustedes no pierdan el hilo. Vamos a iniciar con una definición de sucesión testamentaria, entendiéndola como el conjunto de derechos, bienes y obligaciones que transmite el testador después de su muerte y conforme a su voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? Cuando hablamos de ser a título universal, hacemos referencia a aquello que se transmite de forma absoluta o proporcional, conocida como herencia, y al sujeto que lo recibe como heredero. Cuando hablamos de título particular, es al transmitir un derecho o un bien específico, también conocido como legado, y a la persona que lo recibe como legatario. Y en su momento yo les expliqué que los legados podían ser de cosa indeterminada, de cosa en especie, de crédito, de una renta vitalicia o de remunerativa. Y que la remunerativa pues tiene relación con la donación que se desarrolla en el quinto libro. Ustedes recordarán que la donación entre vivos puede ser ya sea gratuita, onerosa o remunerativa, y que la remunerativa no se puede revocar. Luego hablamos acerca del testamento y explicamos que es un acto unilateral, personalísimo, solemne, por medio del cual una persona transmite sus derechos, bienes y obligaciones después de su muerte. Explicamos las características del mismo y hablamos de los requisitos, pudiendo ser estos requisitos generales o especiales, desarrollados de conformidad con el código notariado, y entendíamos por los especiales la hora y el sitio, la nacionalidad del testador, los dos testigos, dos intérpretes si no pudiese hablar español, la capacidad mental y volitiva que hará constar el notario. Debe expresar su voluntad, leer y aceptar cada una de las cláusulas, las firmas, y expliqué la figura del testigo híbrido, aquel que se presenta como un testigo a ruego pero llena los requisitos de un testigo instrumental. Los que están en amarillo son los requisitos indispensables. Y por supuesto hablamos sobre la clasificación de los testamentos, explicamos algún proceso así todo breve de la forma en que se autoriza. Hablamos de que pueden ser comunes si está el abierto y el cerrado. También explicamos que eran comunes el testamento del ciego y el testamento del sordo, o sea, no había una diferencia. En su momento no eran especiales como tal. También explicamos los especiales, que está el marítimo, militar, lugar incomunicado del preso, y que algunos creían que el extranjero también era un testamento especial. En su momento les hice referencia de quienes no podían o tenían incapacidad para atestar, que es la persona declarada en estado de interdicción, quien no cuente con la capacidad mental y volitiva al momento de presentarse para poder autorizar su testamento o poder efectuar su testamento, el sordomudo y el mudo que no sepa escribir. Y bueno, ahora sí, ya después de eso vamos a empezar a hablar sobre el contenido que no habíamos desarrollado para que ya pues tengamos un poco más fresco el tema.
Cuando hablamos de la invalidez del testamento, vamos a desarrollar la figura de la nulidad, revocación, caducidad y falsedad. Cuando hablamos de la nulidad, pues está regulado del artículo 977 al 981. La nulidad puede ser absoluta por el incumplimiento a las solemnidades del testamento o una nulidad relativa cuando se hace por fraude, violencia o dolo. Y el plazo que se utiliza es el que nos menciona el quinto libro, que es el de 2 años, regulado en el 1312. Luego hablamos de la revocación. La revocación está regulada del artículo 982 al 986. Todos los artículos son del Código Civil guatemalteco. Puede ser expresa siendo total o parcial. Cuando hablamos de ser expresa es porque en el Nuevo Testamento hacemos referencia a que revocamos el anterior de forma total o si vamos a dejar alguna cláusula vigente. Puede ser tácita porque vamos a emitir un Nuevo Testamento y no hacemos referencia al anterior, entonces tácitamente se entiende que fue revocado. Y aquí se nos hace mención que las donaciones por causa de muerte caducan al ser hechas antes que el testamento, salvo disposición en contrario. Y también encontramos la revocación presunta. A veces el testador cree que por haber emitido su testamento no puede disponer de sus bienes, lo cual no es cierto, la propiedad sigue siendo de él. Entonces está la revocación presunta. Si el testador decide enajenar esos bienes, presuntamente revocó de la cláusula donde hacía referencia a que se los transmitía a otro sujeto dentro del testamento. Luego hablamos de la figura de la caducidad, la cual está desarrollada del artículo 988 al 992. Y aquí vamos a encontrar dos que nos dicen cuándo caducan las disposiciones testamentarias y dos de cuándo nos indican que no caducan esas disposiciones. Se entiende que las disposiciones testamentarias van a caducar cuando se dejó una condición y el heredero fallece antes de cumplir. También cuando se hacía referencia a la entrega de un bien específico y este fue destruido sin culpa del obligado. Ahora, no se entiende que la disposición testamentaria caducó si se hubiese establecido por un tiempo determinado o iba a iniciar en una fecha específica o iba a finalizar, en una fecha específica y el heredero o legatario fallece antes de que termine el plazo o bien fallece antes de llegar a esa fecha específica. Y tampoco se entiende que caduca la disposición testamentaria si el testador nombró a un heredero instituido y éste fallece antes, no acepta o no puede aceptarlo como tal. Y la falsedad, pues vamos a entender que doctrinariamente encontramos que la falsedad puede ser material o ideológica. Material es cuando todo el instrumento es falso, no existe. Y la falsedad ideológica es cuando tiene ciertas cláusulas falsas, alteradas. Un ejemplo, los testigos o alguna cláusula donde se dispuso un bien específico o un derecho específico como tal. Y ahora vamos a desarrollar la herencia condicional o a término. Cuando hablamos de la condición, se fundamenta del artículo 993 al 997 y se clasifica en ser suspensiva o resolutoria. La suspensiva se considera que el derecho no ha sido consumado, está suspendido, se va a consumar cuando la condición se cumpla. La resolutoria se considera que el derecho ya se consumó, pero que éste dejará de consumarse al momento en que la condición deje de cumplirse. Los casos que nos regula el Código Civil. No enajenar o gravar bienes. El plazo es de 5 años y empieza a correr en los menores de edad cuando alcanzan la mayoría de edad. No sé si se recuerdan que en su momento vimos la hipoteca y hacíamos referencia a que la hipoteca pues no se puede cuando está el bien en patrimonio familiar o cuando se ha hecho esta limitación de que no se puede gravar los bienes al momento en que se dio el testamento. Y también había una tercera que es cuando el bien está inmovilizado, que se dio eso de la inmovilización.
pero como tal este es el ejemplo que cabe, el no enajenar o gravar bienes. También no nos pueden prohibir, la condición no puede ser no casarse, sino no contraer matrimonio con persona determinada, o bien el poder celebrar la figura del usufructo, uso o habitación con esta persona, o darle una pensión personal mientras no contraiga nupcias. O sea, no nos pueden limitar el casarnos, pero mientras no contraigamos nupcias, nosotros podemos utilizar la figura, o se nos puede dar la figura de usufructuario, de usuario o de habitacionista, o bien el que se nos entregue una pensión personal. Y por supuesto la suspensiva. En esta suspensiva un tercero administra el bien o los derechos como tal sobre el mismo, y sería el heredero no condicionado, o bien el heredero condicionado podría dar garantía al juez pertinente y él, pues en este caso, se le daría la administración. Luego hablamos de la herencia a término. El fundamento está del artículo 998 al 1001. ¿Cuándo inicia o cuándo se concluye? ¿Cómo así? Bueno, cuando es una herencia a término puede hacer referencia a cuando nos va a iniciar un derecho, establecer en qué momento va a iniciar nuestro derecho que se nos ha transmitido o cuando este derecho va a concluir. ¿Qué puntos hace referencia? Imagínense que haga referencia a que nosotros vamos a adquirir el derecho en un día determinado. O sea, hasta tal fecha se le va a transmitir tal bien. En este sentido, los frutos, hasta que llegue ese día, corresponden a los herederos legales. O bien que sea por un tiempo determinado, tal derecho le corresponde solo por el plazo de 3 años. En este sentido, no podemos retener los bienes ni hacer nuestro los frutos desde que pase el tiempo. Bueno, vamos a hablar de la aceptación y renuncia. La aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. Entendemos que es expresa cuando nos presentamos ante un notario o ante un juez para aceptarla. Y tácita cuando tomamos posesión de los bienes o practicamos actos ejerciendo el derecho de herederos. Se fundamenta del artículo 1026 al 1032. El plazo es de 1 año cuando los herederos viven en el extranjero y de 6 meses cuando los herederos viven en el país. Pero bien, también encontramos que una vez después de haberse emitido el auto declaratorio de herederos, hay un plazo de 10 años para que una persona pueda alegar una rectificación o ampliación de la misma. Cuando hablamos de rectificación es porque este sujeto considera que tiene un derecho mayor a los herederos, o la ampliación cuando considera que tiene un derecho igual. La aceptación no puede ser parcial ni bajo ninguna condición. Las personas jurídicas e individuales, siendo menores e incapaces, aceptan por sus representantes legales. Y en la renuncia no solo tienen que presentarse los representantes legales, sino también llevar el visto bueno del juez pertinente. Luego hablamos de la renuncia. La renuncia puede ser expresa, no puede ser es expresa como tal, no hay una renuncia tácita. Es expresa, es en escritura pública cuando es por medio de notario o bien ante juez competente. El plazo es el mismo para la aceptación. Y dice, cuando se tiene interés de que el heredero declare o acepte, declare que acepta o renuncia a la herencia, pasado 9 días de la apertura del testamento, se puede solicitar al juez que establezca un plazo para ello. Este no podrá exceder de 30 días. Y el heredero que se llama a una herencia, a la misma herencia, por testamento y por sucesión intestada, cuando renuncia a una, se entiende que renunció a ambas. Y el último tema es el de la albacea. Algunos catedráticos creen, o docentes o profesionales del derecho, que el albacea se da solo en testamento y que el administrador de la mortual es nombrado por juez en la sucesión intestada. Cuando hablamos de albacea, precisamente puede ser testamentario o voluntario, el testador lo nombra, y el judicial es cuando el albacea renunció, falleció o es removido. ¿Cuál es el fin del albacea?
cumplir la voluntad del testador. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de edad, tener capacidad para administrar bienes, no ser incapaz para heredar y no trabajar en el Ministerio Público o bien organismo judicial, salvo al ser parientes. Aquí el Ministerio Público, no sé si se recuerdan, que en el decreto 25-97 lo cambiamos por Procuraduría General de la Nación. ¿Cuáles son las facultades del albacea? Hacer valer la voluntad del testador, administrar los bienes y darle seguridad, pagar deudas y legados, hacer un inventario y pagar los gastos funerarios. El cargo de albacea no puede transmitirse, es personal. El plazo es de 1 año contando desde su aceptación. Al no fijarle el testador un plazo, pues va a ser de 1 año obviamente, o bien pudiera ser por más tiempo. O sea, tal vez ahí no me di a entender bien. El plazo el testador lo puede elegir que se haga una prórroga también si durante el plazo que él estipuló no se hubiese cumplido su voluntad, pero cuando solo no se hace referencia al plazo, se entiende que es por 1 año y se cuenta desde su aceptación. Esta prórroga también la puede brindar un juez si considera que ya pasada la prórroga que solicitó el testador al momento que emite su testamento. ¿Cómo así dirán ustedes? Bueno, el testador puede decir que nombra al albacea por el plazo de 2 años, supongamos, él le puso un plazo, pero que si bien su voluntad no se ha cumplido, que se le dé una prórroga de 2 años más. Bueno, si pasada esa prórroga que el testador ya dejó implícita, no se ha cumplido su voluntad, un juez podría solicitar otra nueva prórroga o incluso los herederos o legatarios, estableciendo ellos el plazo o bien siempre que sea de 1 año. Y por supuesto, el albacea debe rendir cuentas. Esto sería tanto en el inventario como la rendición de cuentas son obligatorios y son nulas de pleno derecho una disposición en contrario. Los gastos se pagan con la herencia y obviamente el pago de honorarios funciona de la siguiente manera. Si llega a más de 50,000 quetzales la herencia, se le da un 2%. Si llega a 40,000 quetzales, un 3%. Si llega a 30,000, un 3.5%. Si llega a 20,000, un 4%. Y si baja de 20,000, un 5%. Y ya para concluir, ¿cuándo termina el cargo de albacea? Cuando se remueva por abuso, malversación o negligencia, cuando concluye el plazo, cuando fallece o cuando éste renuncia al mismo. Bueno, en realidad este es todo el video que hacía falta para desarrollar la sucesión testamentaria. Espero que les pueda servir para su estudio y los espero mañana. Bueno, no mañana, perdón, los espero el miércoles con autorrepasos en mi página de Facebook, el jueves con cápsula académica en Instagram y Facebook y el viernes con una biografía. Y estén pendientes porque esta semana voy a dar a conocer una actividad, nuestra primer semana académica en nuestra página de Facebook, que son una serie de conferencias en donde se brinda un diploma de participación. Así que espero que estén bien, saludos y muchos éxitos en sus estudios.